Buenas noches, amigos. Ya está en el aire Pro Democracia, un espacio para la reflexión sobre temas de interés general. Y como es habitual, estamos frente a ustedes Henry Blanco y Luis de Camps. En el día de hoy, Henry y yo vamos a conversar sobre la ley de partidos que acaba de ser votada primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República y que solo está pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Se trata de una herramienta legal de una importancia capital para el fortalecimiento del sistema democrático dominicano, pero especialmente para robustecer el sistema de partidos y en ese sentido, obviamente, es un asunto del más alto interés nacional. Henry, ya vimos, ¿verdad?, que en la Cámara de Diputados se pusieron de acuerdo danilistas, PRMistas, PRDistas y algunos otros más, y pasaron de manera relativamente fácil la ley. Hubo oposición únicamente de los diputados leonelistas y de los diputados, digamos, de la izquierda radical, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y para diferenciarlo de lo que es la otra izquierda, la izquierda ya más de contenido democrático. Y en el Senado hubo prácticamente una aplanadora. Todos los senadores, con la excepción de 2, votaron a favor del proyecto. O sea que prácticamente desde que el presidente Danilo Medina promulgue la ley, ya tenemos un instrumento de regulación de la vida de los partidos políticos. Sí. Ahora bien, la pregunta es, y yo quiero hacértela a ti de inmediato, ¿esa ley cumple con las expectativas que se ha creado la sociedad dominicana con respecto a la necesidad de regulación de la vida interna y externa de los partidos dominicanos? Previamente, Luis, a la respuesta a tu pregunta, pienso que debe decírsele al pueblo dominicano de que esa ley tiene más de 20 años transitando entre los partidos políticos y la resistencia de los partidos políticos por tener una normativa ha sido evidente. Acuérdate que en uno de los programas nosotros tratamos este tema y habíamos llegado prácticamente a la conclusión de que ningún partido político quería la ley. O mejor dicho, quería una ley, pero a su modo. Sí. La que conviniera a sus intereses particulares. En el fondo esta misma. La diferencia es que todos los anteproyectos que se presentaron, Luis, fueron anteproyectos discutidos, consensuados y proyectos de ley muy actualizados y modernos. Sin embargo, al fin y al cabo, se ha hecho o se ha aprobado no la ley ideal, sino la ley posible. Que dicho sea de paso, eso era lo que discutíamos en una primera ocasión cuando hablamos exactamente de la ley, de que no entendíamos por qué la oposición, a sabiendas de que no tenía mayoría para imponer la ley de los partidos políticos, la rechazaba de antemano las propuestas que se habían hecho. Y a todo esto, Luis, acuérdate que la agenda la estableció el Partido de la Liberación Dominicana, que para mí fue una trampa. Sí, la agenda con respecto a lo que eran las primarias. Correcto, que era el nudo gordiano de la ley. Que en el fondo, como decía Militró, si usted no tiene mayoría para usted imponerse en determinadas situaciones, usted negocia o acepta
Es decir, aquella famosa frase, acuérdate, si somos mayoría nos imponemos, si somos iguales, discutimos, y si somos minoría aceptamos. Entonces, preferían que sucumbiera la ley antes que pasaran la primaria. Yo no entendía eso de la oposición. Bueno, y finalmente, quiero decirte que fueron inteligentes el PRM, que aunque vergonzoso, pues lo vi en la prensa, yo no sé si era porque no tenían argumento para justificar que era preferible ante que una ley ideal, una ley, ¿verdad?, que ante no tenerla. Y entonces le daba vergüenza decir que coincidían con el gobierno. Yo no sé si tú te diste cuenta cómo en la asamblea en que ellos habían decidido tener una ley, no importando el costo, ni tampoco con quién aliarse o con quien podía aliarse para que pasara la ley, al fin y al cabo, se aliaron al gobierno. Sí, pero déjame, Henry, hablar primero, en abono de lo que tú estás planteando, de una curiosidad y después de lo que yo veo que es la realidad, lo que yo veo que ha ocurrido de verdad. La curiosidad es que una vez aprobada la ley en la Cámara de Diputados, todo el mundo dijo que ganó. Es decir, el grupo del presidente Medina planteó virtualmente que había sido un triunfo suyo. El grupo del doctor Fernández dijo que no se trató de una derrota, sino que hay un cambio de escenario, ¿verdad?, de la lucha que presuntamente le va a favorecer a su líder político. Y el PRM hasta convocó una rueda de prensa para aplaudir lo que ocurrió. Más aún, es decir, que todo el mundo ganó. Andan con un protagonismo atribuyéndose con 50 votos, atribuyéndose la victoria de que la ley. Evidentemente que ninguna organización, ni siquiera unificada del PLD, tenían los votos suficientes como para pasar la ley. Sí, pero otra cosa, Henry, es que hay algo evidente cuando uno ve el texto de lo que se aprobó con respecto a las famosas primarias en los partidos. El régimen anterior no cambió. Pero más que eso... En realidad, lo que se ha aprobado es lo que existía en la práctica. Sí, pero más que eso, lo que más llena de inquietud y curiosidad es que, ¿tú te acuerdas que hablábamos siempre de que los partidos políticos no tenían identidad propia? Eran lo mismo todo. No se diferenciaban en su contenido político. Y aquí se demostró. Si tú observas lo que tuvieron de acuerdo con la ley y lo que no tuvieron de acuerdo con la ley, tú encuentras un arroz con mango. Es decir, no estaban claros las organizaciones políticas de qué representaba la ley de partido para identificarse que era un paso de avance, era una posición progresista el haber tenido un mecanismo legal para regular una serie de aspectos fundamentales en los procesos electorales. Y entonces perdieron de vista eso. Entonces tú encuentras vergonzosamente al PRM haciendo una alianza con los danilistas, porque no querían decirlo público, para preservar la ley, que fue correcto y es una posición progresista, te repito. Entonces tú encuentras del otro lado, sin sentido, a gente que prefirieron que la ley sucumbiera, que no tuviéramos ley de partido, que eran de izquierda. Entonces, aquí es que se ve realmente que no hay una política clara de definición ideológica y política. Es decir, no hay partido político que representen los intereses progresistas del país. Todos en realidad representan lo mismo. Exactamente. Y todos apuestan en definitiva a lo mismo. Pero déjame, Henry, sacando un poco la alfombra de tus consideraciones bastante punzantes y críticas frente al PRM, volver a lo que te decía anteriormente, de que el problema es que con respecto al tema de las primarias, lo que se aprobó no tiene nada de nuevo.
Mira, vamos a hacer un balance simple relacional. Se aprobó que serán los órganos estatutarios correspondientes de los partidos los que decidirán la forma en que se elegirán los candidatos. Pero eso no es nuevo. No, solo han tenido todos los partidos políticos. Los partidos, ¿verdad? Sí. Se decidió que en el caso de que un partido tome la decisión de hacer primarias, la va a hacer como se hacían antes. Y eso lo dice el artículo 45 y 46, cuando habla de que si los partidos políticos prefieren primaria, tendrán su primaria. Claro, si quieren tener convenciones de delegados o de militantes abiertas, podrán hacerlo, claro, con una diferenciación. El mecanismo que acepten, pero en este caso, si son primarias, la única diferencia con lo que había, que no hay ninguna diferencia, sino un aporte pequeñito, es que la Junta Central Electoral ahora estará obligada legalmente a ejercer una labor de supervisión y de arbitraje. Exactamente. Pero después todo es lo mismo. O sea, no hay nada nuevo con respecto a ese tema. Sí, hay algunos aspectos importantes que yo pienso que son relevantes, que es el financiamiento que van a recibir los partidos políticos y los candidatos. Sí, ahora hay más controles. Hay un poco más de control. Sí. Y qué bueno que eso sea así, Luis, por una razón elemental. Siendo los partidos políticos en instancias públicas, porque reciben fondos públicos, el Estado se había preocupado de los controles y la transparencia en esos recursos que reciben los partidos. Es más, todos sabemos aquí que muchos partidos políticos se crean y se forman con el propósito de recibir recursos económicos, que como no había control, nadie sabía exactamente cómo manejaban esos recursos que son públicos, que salen de la población dominicana. Sí, y a partir de esta ley, evidentemente que la Junta Central Electoral tendrá que no solamente controlar, sino también evidenciar la transparencia como se manejan los recursos. Sí, pero hay otros aspectos importantes también, Luis. Lo nuevo en la ley, Henry, es esencialmente que ahora hay unos topes puntuales para el financiamiento de candidaturas. Exactamente. Y además de que hay esos topes puntuales, hay todo un sistema de penalidades, todo un sistema de sanciones para quienes violenten, no solamente esa parte, sino toda la ley en sentido general, la ley de partidos políticos. Y hay un aspecto importante también, Luis, y es que hay un 10% establecido en la ley que serán destinados a la formación de los miembros y de los cuadros políticos que militan en los partidos políticos. Eso es una parte muy importante. Que dicho sea de paso, en la ley original era un 25%. Sí. En la ley hay todo un apartado que se refiere a la formación y a la educación política. Que es sumamente importante para la formación y para reivindicar esa vieja práctica que tenían los partidos políticos de formar a su cuadro, formar los ciudadanos, sobre todo en democracia, que ese es otro aspecto que contempla la ley, y es rescatar la democracia interna en los partidos políticos, que todos sabemos que son manejados por élite autoritario. Es decir, los partidos políticos han desaparecido prácticamente la democracia, y yo pienso que con esta ley podemos rescatar las democracias internas en los partidos políticos. Si es un instrumento que nos pudiera permitir hacer eso, desde luego habría que ver lo que ocurre en el terreno de la práctica. Mira, Henry, tenemos que hacer una pausa para cumplir algunos compromisos, pero Pro Democracia, señores, retorna dentro de breves instantes. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza.
Cada año los hijos de los empleados del Ministerio de Educación encuentran en el Campamento Divertido Institucional un espacio de recreación y aprendizaje que los mantiene cautivos. A mí me gusta jugar aro y pelota. Los colaboradores entregaron toda su energía para que el campamento se realizara por todo lo alto, como establece la revolución educativa del presidente Danilo Medina en lo concerniente a las competencias y la estimulación de las inteligencias múltiples. Desde el principio vi organización y la colaboración de todas las personas que están alrededor del ministerio. La familia en este campamento ha tenido un rol determinante, ya que tenemos más de 20 padres de grupos de diferentes edades integrados, colaborando voluntariamente. Los estudiantes llegaron al campamento desde varios puntos del Gran Santo Domingo, quienes recibieron camisetas oficiales, transporte y alimentación, porque el deporte, el arte y la educación constituyen la troika clave para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Aprender jugando es la mejor forma de enseñar. Me gustó todo. Ministerio de Educación. El 20% de los niños y niñas dominicanos presentan problemas de sobrepeso y obesidad. Mantener una actividad física lo ayuda a crecer sano y saludable. Los deportes y el ejercicio aportan a su desarrollo. Vivir y comer saludable es un hábito que se aprende. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura del 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Señores, estamos de regreso con Prodemocracia. Henry, uno de los aspectos más singulares, a mi modo de ver, de la ley de partidos que se acaba de aprobar en ambas cámaras, es el que tiene que ver con las políticas de acción afirmativa que contiene. Al establecer cuotas, primero por géneros, ¿verdad? 40, 60%, y además a los jóvenes, al establecer una cuota de un 10%. Yo te voy a adelantar lo siguiente. Yo soy en general opuesto a las políticas de acción afirmativa. Yo creo que ese tipo de políticas desestimula la competencia y desestimula el progreso individual. Pero al mismo tiempo, casi en la generalidad de los casos, termina manifestándose como elemento de discriminación. Me gustaría saber qué tú opinas, porque realmente eso es lo que yo creo, y yo sé que esta no es una posición muy popular. Inclusive, acuérdate que universalmente, cuando se hablaba del voto universal, se hablaba de las competencias entre los partidos políticos y se hablaba de la competencia del ciudadano. Entonces, eso desestimula, como tú muy bien dices, desestimula la competencia, que es un principio universal, por un lado. Y por el otro lado es discriminatorio, porque ¿por qué hay que ponerle número o cuota a las mujeres o a la juventud? Yo pienso que ellos deben, en el caso de las mujeres, debe tener el 100%, igual que los hombres. Sí, o sea, todo lo contrario
Todo la lo contrario. posibilidad de obtener hasta el 100%. El 100%. Pero y los jóvenes también. Y los jóvenes también. Esto es un problema de si usted tiene méritos y tiene talento. Tiene la competencia, tiene el trabajo hecho, pues usted se lo gana con el trabajo. Yo pienso que no es un problema de reconocer mérito, es un problema de trabajar por lo que usted quiere. Y hasta fuera de cámara teníamos un ejemplo muy notorio, el caso de la primera rectora de la UAS. Claro, ¿verdad? claro. Una figura que con el trabajo, con su competencia, se ganó, electoralmente fue favorecida para que dirigiera los destinos de la UAS. Venció a los hombres. Exactamente. El resto de los candidatos eran hombres y los venció. Exactamente. Pero hay un ejemplo que tenemos ahora cotidianamente, el de esta muchachita brillante, talentosa, Farideh Raful. Exactamente. Ella salió electa en una competencia sí. Normal, al margen de las políticas de acción afirmativa, y está realizando una labor extraordinaria. Es más, yo me atrevo a decir que en estos momentos, en realidad, ella es la única diputada que tenemos. Desde el punto de vista de las verdaderas funciones de un representante ante la Cámara Baja, ella es la única verdadera representante que tenemos. Los demás están vegetando ahí. Estoy plenamente incluyendo algunos amigos de nosotros, sí, a los cuales le pedimos excusa por lo que estamos diciendo desde aquí. Pero esa es la verdad. La única diputada que tiene este país en este momento se llama Farideh Raful. Y es una muchachita. Exactamente. Esta tiene competencia y está cumpliendo con la función exactamente del legislador. Entonces, en esta parte del reconocimiento de género o de grupo, pienso que ponerle cuota es una actitud y es una vocación discriminatoria. Entonces yo pienso que lo que se debe es tratar de que tengan el 100%. Bueno, ojalá, en todas las instancias. Porque no, la posibilidad de obtener hasta el 100%. Tú y en yo base a mérito, a competencia, a talento. Tú y yo somos profesores universitarios y sabemos perfectamente que en las aulas, de cada 3 mujeres o de cada 5 mujeres hay un hombre estudiando. Es decir, que las mujeres se están preparando para dirigir todos los espacios en los que ellas puedan competir en iguales condiciones. Entonces no tienen por qué tener cuotas. Las mujeres dominicanas, en sentido general, a fuerza de preparación y de talento, se están imponiendo. Entonces, ¿para qué darle cuotas? Eso, en definitivo, es un contrasentido. Pero mira, Henry, hay otro aspecto que yo quiero de la ley que consideremos de la ley, y es el que tiene que ver con las penalidades, las sanciones que contempla la ley para el caso de las infracciones, ¿verdad?, de ese mismo instrumento, porque en esta ocasión la ley ahora habla no solamente de salario. Que no solamente de sanciones, digamos, generales, sino que establece sanciones muy puntuales. Muy puntuales, ¿verdad? De salarios mínimos. De 5 a 100 salarios mínimos. E incluso en algunos puntos habla hasta de prisión. Así es. Pero más importante incluso que todo eso, a mi modo de ver, no sé lo que tú opinas al respecto, es que en estos momentos se le ha atribuido competencia a la Junta Central Electoral para que de alguna manera actúe como prepersecutora de las infracciones electorales. De lo cual no. Y además al Tribunal Superior Electoral también se le está otorgando o ratificando la competencia para el conocimiento de todas esas infracciones. Yo creo que todo eso sí es verdaderamente esperanzador en la ley. Sí, es evidente, tal y como tú dices, pero yo pienso que más que todo esto, de lo que se trata es de cumplimiento a los preceptos, a los articulados que contiene la ley de partido político. Porque la Junta Central Electoral como órgano no está preparada ni para la persecución ni para la aplicación de esas penalidades. Va a ser muy difícil que este órgano pueda ejecutar esas sanciones. Sumamente difícil. Yo pienso que esas son de las cosas, Luis, que la ley tendrá que revisar oportunamente. No, pero además se supone que hay unos reglamentos, ¿verdad?,
que hay que aprobar y poner en vigor, que tienen que ir a puntualizar todo ese tipo de cosas. Pero hay otros aspectos, Luis, que son sumamente interesantes y que lo vimos en el pasado proceso de la contienda electoral, que era el transfugismo, que era la doble militancia, que eso está penalizado. Sí, bueno, la doble militancia, en el caso de la doble militancia, siempre ha estado penalizada dentro de los partidos. Sí, pero... Todos los estatutos de los partidos de este país dicen que está prohibida la doble militancia. Sí, pero, ahora, en términos prácticos, ¿verdad? Se daba la doble militancia y no había, digamos, penalidades específicas contra ella. Acuérdate que ahora es lo que tenemos en estos acuérdate momentos. que en este proceso fue muy grave, porque resulta que siendo precandidato en un partido, iban y aceptaban en el otro partido de oposición candidatura prácticamente comprada. Pero eso era doble militancia. No, eso es transfugismo o vagabundería. Esas son las tres cosas. Porque la verdad es que en realidad, en el fondo, eso es las tres cosas. No, y que confirma lo que decíamos al principio. Los partidos son más de lo mismo. Es decir, no tienen diferenciación ni el uno ni el otro. Y entonces ahí se consuma exactamente lo que decíamos anteriormente. Es decir, los partidos son iguales todos. Mira, Henry, ya prácticamente estamos en la parte postrera del programa, pero hay que decir antes de terminar, y yo creo que en eso estamos los dos de acuerdo, que tenemos una ley de partido, y por el momento eso es lo que importa, que como tú decías al principio, no es la ley ideal, pero constituye un paso de avance con respecto a lo que teníamos anteriormente. Y desde luego que todos tenemos la esperanza en esta ocasión de que la ley se cumpla, que es lo más importante. Los ciudadanos, tú, yo, Domingo, Luisito, Reinaldo, los que están fuera del país, los que participan o no participan en política, a eso es que tenemos que apostar, a que se cumpla la ley y que se cumpla al pie de la letra. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Señores, lamentablemente ya tenemos que despedir el programa, pero Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps, estaremos con ustedes nuevamente el próximo viernes a esta misma hora por este mismo canal con una nueva emisión. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.